Buenos días. Hoy vamos a trabajar un tema que es la continuación del anterior, que tiene que ver principalmente con el papel que juegan ciertas instituciones en nuestro trabajo de investigación histórica. En este caso, tiene que ver con los archivos. El objetivo de esto es pensar, ¿no es cierto?, y entender la importancia de los archivos en nuestra investigación historiográfica. Y hoy día nos vamos a dedicar principalmente a mirar la evolución histórica de los archivos, de forma bastante sucinta, por supuesto, cómo se ha ido institucionalizando y también ver cómo el archivo de alguna manera define el tipo de investigación histórica. En esta clase principalmente vamos a dedicarnos a analizar el archivo como un factor importante digamos, de acopio y circulación de documentos históricos, ¿cierto? Ver un poco su historia. Y posteriormente, en las próximas clases, vamos a trabajar el tipo de archivos que define el tipo de investigación histórica de alguna forma. Entonces, hoy día principalmente, como digo, vamos a hacer esta revisión eh, de los archivos desde el punto de vista de su propia historia. Bueno, lo primero es la definición de un archivo, que es bastante digamos, preliminar lo que estamos haciendo, pero es importante considerarlo. Se puede definir los archivos como colecciones de documentos y registros, pero organizadas, es decir, tienen un catálogo, están eh, asociadas a una forma de entender lo que son los documentos, eh, y esto se hace debido a tres aspectos: al valor histórico que tienen estos documentos, y por eso son coleccionados, al valor legal, o al valor administrativo, en la medida en que los archivos también sirven para el funcionamiento de instituciones como el Estado, o para empresas, o para otro tipo de organizaciones similares. Entonces, hay que pensar los archivos no solamente como los que conocemos, los archivos asociados al Estado, como el Archivo Nacional en muchos países en Hispanoamérica, sino también todo tipo de forma organizada de documentos con fines, como dice acá, ¿no es cierto?, con fines administrativos, legales o incluso históricos. Los documentos pueden ser muy variados. Originalmente estamos pensando siempre en documentos escritos, pero como las cartas, los diarios, los registros oficiales, pero también hay mucho material iconográfico, ¿no es cierto?, fotografías, videos, y también podemos encontrar material, eh, digamos, eh, auditivo, o cualquier otro tipo que capture aspectos importantes de la vida humana, los eventos históricos que quieren ser registrados en estas colecciones. Por lo tanto, el archivo debe ser pensado de un punto de vista mucho más amplio del que lo vemos nosotros eh, constantemente, ¿no es cierto? Y también debe ser pensado a partir del tipo de organización que supone. O sea, el tipo de organización del archivo y su objetivo define el documento que nosotros vamos a encontrar después en ese lugar. ¿Cuáles son las importancias del archivo, así en términos muy preliminares, en, en la historia o para nuestro desarrollo, digamos, historiográfico, en la práctica historiográfica? Lo primero, evidentemente, que es una fuente primaria. Y es la principal fuente que tenemos nosotros para hacer nuestro trabajo. Y a diferencia de las fuentes secundarias que interpretan o analizan eventos históricos, estas fuentes proporcionan un acceso directo a los eventos tal como fueron registrados en su momento. Esto nos permite desarrollar interpretaciones basadas en evidencia directa. Eso es lo principal. Una parte importante de nuestro trabajo se basa justamente en el análisis de fuentes primarias. Por lo tanto, es realmente nuestro punto central del trabajo, es lo que se puede encontrar aquí en los archivos a partir de estas fuentes primarias. En segundo lugar, ¿no es cierto?, la importancia de los archivos tiene que ver con la autenticidad y la precisión, dado que la autenticidad y la precisión de la investigación histórica de alguna forma se vincula con los archivos. La autenticidad, porque los archivos resguardan, ¿no es cierto?, y dan el sello y la legitimidad a los escritos que uno va a encontrar, o los documentos que uno va a encontrar en ese lugar. O sea, uno tiene confiabilidad y confía en la autenticidad de los documentos. Se pueden ver después otro aspecto de la autenticidad que tiene que ver con otros fenómenos, por supuesto, pero en primera instancia uno supone que son auténticos porque el archivo ya hizo un trabajo previo de selección.
Esto no significa que todo lo que nosotros encontremos en los archivos sea auténtico, porque pueden haber errores, pueden haber, digamos, incluso malas prácticas. Eso lo tenemos que tener claro, pero en general suponemos que los archivos que están en los, perdón, que los documentos que están en los archivos ya pasaron por ese proceso de selección de autenticidad. La historiografía supone que mirar esos documentos originales permite una comprensión más precisa y detallada de los eventos, las personas y las sociedades del pasado. Evidentemente hay intermediarios entre medio, por supuesto, ¿no? Lo vamos a ver, lo hemos visto en este curso varias veces, el intermediario entre el historiador y su fuente, digamos. Pero en teoría, ¿no es cierto?, los documentos originales nos permiten acceder directamente al pasado, aunque no es tan así, porque eso sería una suerte de ingenuidad epistemológica pensar que uno accede directamente al pasado desde los documentos, pero por lo menos nos da una información sobre un momento y un lugar, ¿no es cierto?, que permite construir nuestro relato. Bien. La importancia también que tienen los archivos es que da una diversidad de perspectivas. Dado que eh, acopian mucho material, eso permite tener una perspectiva más amplia desde registros gubernamentales hasta cartas personales, diarios, etcétera, ¿no es cierto? Podemos ver diferentes voces y experiencias. Esto es crucial para construir una visión compleja y matizada del pasado. Ahora, no todos los archivos tienen una variedad y reflejan la multiplicidad de las voces que están en el pasado, sino más bien tienen una particularidad específica. Por ejemplo, los archivos del Estado evidentemente reflejan la voz del poder, asociados al gobierno, al parlamento, etcétera, a los poderes del Estado en general, y otras voces fuera de ahí, digamos, no aparecen. Hay otro tipo de archivos que están asociados a esas voces más eh, invisibilizadas en estos poderes del Estado. Entonces, no significa que la diversidad de perspectivas implique que un archivo va a tener todas las visiones o todas las perspectivas, sino que uno puede encontrar diferentes tipos de archivos y a partir de ahí ir armándose digamos, esta visión más compleja y matizada del pasado, como dice ahí. Un cuarto aspecto que hace muy relevante los archivos tiene que ver con la preservación de la memoria colectiva. Esto es muy importante porque es fundamental para que las sociedades, ¿no es cierto?, puedan recordar su pasado. Es la evidencia de eventos significativos que de alguna forma construyen nuestra identidad y también el patrimonio de toda una comunidad. Entonces, este papel de resguardo de los archivos implica una vinculación, en algunos casos hasta patrimonial de nuestro, eh, de nuestro pasado, y también tiene que ver un poco con el trabajo que se hacen como historiadores o que se hacen en las prácticas historiográficas. Un aspecto que se conoce poco en la historiografía, pero también es muy relevante, es la evidencia legal y administrativa que tienen los archivos. Para validar por ejemplo, eh, eh, si- solicitudes, digamos, donde hay que ver un registro notarial, un registro de bienes raíces o otro tipo de registro, ¿no es cierto? Por ejemplo, ya para más institucional, los archivos juegan un papel porque uno encuentra ahí, ¿no es cierto?, los documentos que validan una cierta situación. Por ejemplo, las personas que buscan eh, obtener nacionalidad de otros países, ¿no es cierto? Y tienen la evidencia de que su familia desciende de una, o la sospecha más bien dicho, de un inmigrante. Entonces puede ir a los archivos, buscar el papel de nacimiento, el acta de nacimiento y hacer reconstituir la genealogía que le permita, por ejemplo, solicitar una ciudadanía. Eso se utiliza mucho, pero también puede servir para rastrear, ¿no es cierto?, la propiedad, de dónde viene la propiedad, cómo ha sido inscrita. Eso también hace que muchas personas que van, por ejemplo, a los archivos, como el Archivo Nacional de Chile, digamos, lo utilizan más bien como evidencia legal y administrativa y no tanto para hacer investigación histórica. Entonces, tenemos, y voy a retroceder acá, esos aspectos fundamentales para entender la importancia de los archivos como fuentes primarias,
como espacio de autenticidad y que nos permite precisión, que nos da diferentes perspectivas, la preservación de la memoria colectiva y también, ¿no es cierto?, como evidencia legal y administrativa. Perdón. Veamos ahora cuál es el rol que juegan en nuestro trabajo historiográfico. Sabemos que la investigación histórica se basa en gran medida en la capacidad que tengamos los historiadores y las historiadoras para acceder y analizar estos documentos archivísticos. ¿Qué podemos hacer a través de los archivos? Primero, reconstruir eventos históricos detalladamente. En los archivos podemos encontrar la microhistoria, digamos, qué es lo que se ha ido construyendo a través del tiempo, los detalles, los conflictos, digamos, puede matizar mucho una perspectiva que pareciera tan nítida, tan homogénea, y uno puede en los archivos encontrar discusiones previas, dudas, que nos permiten también tener una información no solamente detallada, sino también mucho más rica, más compleja, digamos, de un fenómeno histórico que estemos estudiando. Otro aspecto que es fundamental, evidentemente, que nos permite corroborar y contrastar la información de diferentes fuentes. O sea, tener el acceso a un documento, una fuente primaria, nos permite de alguna forma compararla con otras y sobre esa base, ¿no es cierto?, establecer un acceso a la verdad. Eh, Ahí se requiere un trabajo heurístico bastante grande para poder determinar no solamente por qué se contrasta una fuente con otra, también, ¿no es cierto?, qué fuente estaría más cerca de lo que nosotros suponemos que ocurrió en ese momento, de la verdad, diríamos, eh, sino que también a través de ese contraste podemos nosotros ir también de alguna forma matizando lo que parecería desde nuestro tiempo presente como algo cerrado, digamos, y mostrar que en su momento sí hubo conflictos con algo que uno supone que es algo completamente zanjado ya desde el pasado. Entonces, corroborar y contrastar la información utilizando diferentes fuentes es un aspecto fundamental. Otro fenómeno que es importante es que a través de los archivos podamos descubrir nuevas perspectivas y narrativas. Esto es particularmente relevante para ciertos grupos que han sido fuera digamos que han estado fuera del mainstream, de lo que se estudia con cierta como algo normalizado, digamos, de lo que debe ser un trabajo historiográfico, o grupos que suponemos que no están presentes porque no encontramos, ¿no es cierto?, la evidencia, y podemos encontrar evidencia de que efectivamente están presentes de una manera secundaria o están presentes en forma protagonista, pero no los podemos ver. Esto ha sido estudiado sobre todo para, por ejemplo, estudio de los pueblos indígenas, la etnohistoria, sobre todo para el estudio de las mujeres, ¿no es cierto?, donde uno puede ver estas narrativas olvidadas. En el caso de lo que nosotros hacemos en Historia de la Ciencia, ha servido también para estudiar los técnicos, ¿no? Todo el papel de los que hacen el mantenimiento, el, la calibración de los instrumentos de alta precisión, de científicos, digamos, y que normalmente no los vemos porque solamente vemos a los científicos. Por ejemplo, mirar a los astrónomos como los grandes protagonistas de la historia de la astronomía y no mirar a los técnicos que permiten que esos instrumentos funcionen. Y ahí es donde los archivos juegan un papel porque uno puede encontrarlos, ¿no es cierto?, de una manera distinta. En el caso de los técnicos, uno los puede encontrar a propósito, por ejemplo, de conflictos por las fallas de los instrumentos. O sea, ahí se abren sumarios en los cuales se declara, se establece con detalle, digamos, qué papel juegan los científicos y su importancia, los científicos, los técnicos y su importancia para la ciencia. Y ahí entonces vemos historias que son olvidadas e ignoradas, que están en los archivos, pero no las hemos visto. Entonces hay que volver a encontrarlas, lo que significa que para hacer estos estudios se requiere no solamente de la voluntad de querer encontrar estas historias olvidadas, sino de un trabajo heurístico, un trabajo de interpretación de textos y de búsqueda de textos de una forma diferente a la usual. Evidentemente, los archivos nos permiten tener un contexto más amplio y profundo para los eventos y procesos históricos, en la medida en que vemos con más detalle, vemos, digamos, podamos comparar también distintos elementos asociados a un evento o un suceso histórico. Quiero hacer ahora un repaso, digamos,
muy somero, por supuesto, sobre los acopios de información que hoy día podríamos llamar archivos de documentación histórica y cómo han ido, digamos, generándose a través del tiempo hasta el momento que tenemos hoy día. No es una evolución, por supuesto, en un sentido de increciendo, sino más bien es una evolución y un cambio asociado a distintas épocas. Ahora, estamos hablando solamente de Europa en esta parte, pero de lo que estamos viendo acá, pero también lo podemos ver para otros lugares del mundo, como americanos, por ejemplo, antes de la llegada de los españoles, que también hay una forma de, de construcción de archivos un poco distinta tal vez a la que conocemos para el caso europeo, asociado principalmente a registros escritos. ¿Mm? Bueno, vamos a ver solamente acá los aspectos que tienen que ver con Europa y dejar la discusión en otra clase para lo que podemos encontrar en América aborigen. Bueno, en la antigüedad es Mesopotamia, por supuesto, el lugar donde siempre encontramos el punto de partida. eh, y también, ¿no es cierto?, el uso de tablillas de arcilla, en este caso, para registrar transacciones comerciales, leyes y decretos. Las tablillas de arcilla, entonces, son los documentos que se copian, digamos, a través del tiempo para encontrar, ¿no es cierto?, esta información. El más famoso de ellos es EPLA, el actual Siria, donde se encontraron un archivo con estas tablillas, con inscripciones cuneiformes, que son, digamos, muy tempranas. Muchas veces estas tablillas fueron almacenadas en templos y palacios, en la medida en que servían, ¿no es cierto?, para la administración, digamos, política y también para efectos religiosos, para tener claro muchas veces temas como, por ejemplo, los impuestos o aspectos demográficos, ¿no es cierto?, fueron utilizados. Y es interesante encontrar hoy día estas tablillas de arcilla porque nos permiten, ¿no es cierto?, ver cómo en esa época, digamos, mucho antes de nuestra era, digamos, se podían construir una manera de acopio de información para lo que eran las sociedades, digamos, de la época y sobre todo el manejo del Estado y de la religión. En el Antiguo Egipto conocemos muy bien los papiros, que también fueron utilizados para registrar informaciones, ¿no es cierto?, desde datos demográficos hasta registros fiscales o la correspondencia real. Esos papiros están también en templos y lugares gubernamentales, y lo que refleja, al igual que para otros sectores, que podríamos pensarlo para el caso del Tahuantinsuyo acá en América, reflejan la existencia de una sociedad altamente organizada en donde la documentación era fundamental para la administración del Estado y también la gestión de los recursos, el, el- el saber, ¿no es cierto?, dónde está la población, el tener, ¿no es cierto?, la posibilidad de cobrar impuestos, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, a la medida en que los estados se hacen más complejos, necesitan esta forma de búsqueda de información, de acopio de información y de resguardo de esta información, en lo que llamaríamos hoy día son verdaderos archivos. Eh, Roma eh, establece un paradigma también de archivos organizados. El tabularium, por ejemplo, era un edificio dedicado a la conservación de registros públicos, y ahí estaban los documentos legales, decretos del Senado y censo, y podría pensarse que es el antecedente más directo de nuestros archivos actuales. Al igual que en otras formas políticas centralizadas, los archivos eran esenciales para gobernar el imperio, digamos, y mantener el control administrativo sobre las provincias. Y hay evidencia enorme sobre esto, ¿no? Durante la llamada Edad Media, que es un nombre bien discutible, pero bueno, ocupemos el nombre ahora, eh, los archivos se trasladan a aquellos espacios que permiten y permitieron un, un manejo y circulación de conocimiento, ¿no es cierto?, que son los monasterios y asociados, ¿no es cierto?, a la iglesia, ¿no es cierto?, y también edificios como catedrales que van a ser los custodios de los documentos. Además, los monjes copiaban y conservaban manuscritos, que no solamente textos religiosos, sino también crónicas históricas, documentos legales, y anterior a la imprenta, entonces permitió que la información pudiera ser
resguardada y hecha circular a través de estas copias. La escritoria son centros de producción y conservación de conocimiento escrito y hay ejemplos notables de estos monasterios que hacían estas labores, como el monasterio de Cluny en Francia y la abadía de Monte Cassino en Italia. Hay muchos más, pero esos son particularmente conocidos. Entonces aquí tenemos este factor de intermediación que hacen entre el conocimiento y su acopio personas ligadas a la iglesia. También, ¿no es cierto?, en la medida en que la administración monárquica se hace más compleja, los reyes tienen que mantener también sus archivos para conservar documentos asociados con la administración de sus propios dominios, pero también toda la correspondencia diplomática en los registros judiciales. Esto va a ser un momento importante para los archivos porque una vez que, como vamos a ver acá, que se establezca que el factor, que el elemento principal, perdón, para el estudio de la historia van a ser los archivos, por ejemplo, diplomáticos y judiciales, ¿no es cierto? Estos archivos se van a transformar en una fuente, y son hasta hoy día, de, de hasta hoy día digamos, eh, de interés histórico. Estos archivos son fundamentales para la gestión de propiedad y derechos, así como para la administración de justicia, como cualquier otro tipo de elemento, digamos, asociado al acopio y manejo de información. Bien. En el Renacimiento y la modernidad temprana, ¿no es cierto?, vemos que los textos clásicos van a ser también redescubiertos, y eso trajo un interés renovado por los estudios de la antigüedad. Y ahí donde la recopilación de manuscritos antiguos, ¿no es cierto?, que habían sido elaboradas y desarrolladas por los monjes, va a cobrar una nueva vida, y se va a expandir también la idea del acopio de estos documentos en archivos. Principalmente en estos archivos pertenecen a personas, son archivos de estos humanistas, por ejemplo, que coleccionaban estos documentos, pero también instituciones como, como el Vaticano. Los archivos estatales van a jugar también un papel. Vamos a hacer un pequeño, una pausa pequeña. Los archivos estatales entonces también van a ser importantes, digamos, en la medida que se consolide, ¿no es cierto?, el Estado-Nación en Europa y, las coronas, digamos, van a ser un lugar donde esto se va a concentrar y se van a organizar estos archivos. Estos archivos evidentemente van a ser esenciales para la administración y la implementación de políticas estatales, como lo podemos ver en el caso de España. La expansión colonial va a generar una enorme cantidad de documentos, por ejemplo, registros de navegación, cartas de concesión, correspondencia administrativa, reportes de exploración, edictos, leyes, y muchos más, digamos, que se van a organizar para el mantenimiento del poder colonial, el mantenimiento práctico de la colonia, digamos, para su funcionamiento. Y ahí nuevamente estos papeles, en vez de circular de forma, digamos, desordenada, por así decirlo, se van a concentrar, como por ejemplo lo que va a ser el archivo de Indias en Sevilla, que hasta hoy día es una de las colecciones más importantes relacionadas con América y el periodo colonial. O sea, quien trabaja quien trabaje sobre el periodo colonial americano tiene que ir ahí, porque ahí están todos los documentos. Y de hecho, una parte importante del trabajo de los eh, personajes que copian documentación para la construcción del Estado Nacional, como por ejemplo eh, José Toribio Medina, en el caso de Chile, fue ir a los archivos de Indias, copiar los documentos que tenían que ver con Chile y traer una copia después a nuestro país. Esto ha sido un tema muy importante para la construcción de nuestra historiografía de este archivo.
En este periodo se comienza a desarrollar ahora no solamente la idea de acopiar, sino que también técnicas y principios de archivística para su organización, su conservación y el acceso a los documentos. De alguna manera, el siglo XIX sentó las bases de la archivística que tenemos hoy día y está sustentado sobre todo sobre la escritura y el aparecimiento de manuales y tratados sobre cómo se organizan los archivos y una profesionalización en la gestión de los documentos. O sea, no solamente llevar a un espacio físico las tablillas, los papiros, etcétera, o otro tipo de documentación, sino que también trabajar en su gestión. Y eso es un tema que tiene que ver con la archivística moderna. Vamos a terminar lo de hoy día revisando cómo la figura del nacimiento de nuestra historiografía va a estar asociada también directamente al uso y al trabajo con los archivos. Y voy a hacerlo con la figura de Leopold von Ranke, porque de alguna forma es uno de los que sienta las bases de nuestros desarrollos historiográficos desde el siglo XIX, y de alguna manera muchas de las cosas que él generó las continuamos hasta hoy día. Bueno, esto lo hemos trabajado un poco antes, pero solamente quiero repetir algunas cosas que pueden servir para entender este aspecto relacionado con los archivos. En el marco del historicismo alemán, donde Leopold von Ranke aparece y otros más, digamos, que es un movimiento intelectual del siglo XIX en lo que hoy día es Alemania, centra sobre todo su idea de nuestra práctica científica en la idea en la noción de que debe ser estudiada de manera científica y objetiva. ¿Mm? Eso también da paso al positivismo después. No vamos a discutir ahora, pero es un factor a tener en consideración. Pero se entendía la manera de estudiar científica y objetivamente algo del pasado utilizando las fuentes primarias. ¿Mm? Para entender los eventos tal como realmente ocurrieron, según lo que ellos relatan en esa época. Es decir, la objetividad no estaba solamente por el uso de técnicas que nos permitan, ¿no es cierto?, diferenciar el sujeto del objeto de estudio u otros aspectos epistemológicos, sino principalmente por el hecho de trabajar con fuentes primarias. Es decir, la propia objetividad del historiador se ve, hoy día por supuesto lo vemos de manera mucho más compleja, pero en ese momento se veía de esta forma, se ve por el uso de que hagan o no hagan de las fuentes primarias. Los principios del historicismo que van a ayudar a entender, ¿no es cierto?, el uso de de los archivos y cómo los archivos generan todo un auge en este momento, va a ser la idea de la contextualización, quiere decir que para comprender eventos históricos hay que considerar un contexto en el específico, político, social, económico, cultural, en el cual se desarrollan. Eso implica que los archivos, ¿no es cierto?, son vistos de forma mucho más amplia y menos parcelada, porque para entender un fenómeno, como dice ahí esta perspectiva, ¿no es cierto?, hay que entenderlo en su contexto más amplio. El otro aspecto que también va a ayudar a reflotar los archivos para la historiografía es la idea de que tiene el historicismo que cada evento es individual, único y irrepetible. Por lo tanto, requiere un análisis detallado y específico, principalmente sus fuentes primarias, y eso hace que los archivos, ¿no es cierto?, cobren una relevancia muy importante. Respecto al método científico, lo primero que salta a la vista es el interés en una evidencia empírica a partir del uso riguroso de fuentes primarias, y normalmente fuentes oficiales, ¿no es cierto?, como también otras como las cartas de diario y otros registros contemporáneos, aunque Leopold von Ranke en sus inicios también, muchos del historicismo alemán están más preocupados de la conformación del Estado, por lo tanto las fuentes documentales oficiales, las diplomáticas también, van a ser la principal fuente de estudio. Pero después, ¿no es cierto?, este método historicista también va a incluir otro tipo de documentación. Y otro aspecto que tiene que ver con el método científico es la llamada crítica de fuentes. Para evaluar la autenticidad y fiabilidad de los documentos, ¿no es cierto?, no bastaba con ir a los archivos y tener estas fuentes primarias, sino que había que hacer una crítica para determinar si eran verídicas o no en la fuente en sí misma, y si lo que decía también era verídico o no. Eso se hace a través del contraste de lo que se llama
el aspecto interno o externo de las fuentes primarias. Bueno, quiero terminar un poco con esta figura de Leopold von Ranke, que es considerado uno de los fundadores de la historiografía y también central en el teoricismo alemán. ¿Por qué? Porque el uso que hace las fuentes primarias, su insistencia en la objetividad, van a marcar un cambio significativo en nuestra práctica historiográfica. Yo creo que nos marca hasta hoy día, a pesar de que tenemos mucha distancia respecto de cómo él miraba el conocimiento y el pasado. Por supuesto, han pasado varios años, digamos, varios siglos de esto, ¿no? No es lo mismo, pero sí creo yo que es importante esta idea de sus contribuciones metodológicas, de mirar las cosas tal como realmente ocurrieron, wie es eigentlich gewesen en alemán, eh, con la idea de la objetividad de la precisión histórica. No mirar las cosas como nosotros creemos que fueron, no mirar las cosas como debieran haber sido, sino como efectivamente ocurrieron. Y eso relacionado directamente con las fuentes primarias. ¿Mm? Evidentemente, hoy día sabemos que eso tiene una suerte de ingenuidad epistemológica, ¿no es cierto? Pensar que porque uno ve una fuente primaria va a ver lo que realmente ocurrió, porque la realidad es mucho más compleja que eso. Pero lo que sí quiero destacar es el hecho de que eh, para hacer nuestro trabajo historiográfico hay que utilizar fuentes primarias. Tal vez ya no con la idea de que vamos a ver realmente cómo sucedió, y ahora sabemos que vamos a hacer vemos una parte de lo que realmente sucedió, que lo podemos contrastar con otras perspectivas de la misma época, pero lo que no podemos desconocer es que el interés por entender la historia a partir de las fuentes primarias todavía existe y es parte de nuestra identidad como profesión y como disciplina, de alguna manera. ¿Mm? Por lo tanto, el uso de archivos para poder encontrar, ¿no es cierto?, estos documentos y ver efectivamente las cosas como ocurrieron, va a ser uno de los aspectos más importantes, y de hecho Ranke fue uno de los primeros en hacer un uso sistemático y riguroso de esto para acceder a las fuentes primarias. El mismo estudió en archivos europeos, ¿no es cierto?, como el archivo del Vaticano, en Venecia, ¿no es cierto?, para recuperar documentos que le permitieran una, una, una digamos, una historiografía basada en evidencias directas. ¿Cuál va a ser el impacto de Leopold von Ranke en la práctica archivística, ¿no es cierto? Primero, ¿no es cierto?, la profesionalización de esta misma, ¿no? La existencia en el uso de fuentes primarias y la crítica de fuentes llevó al desarrollo de técnicas más sofisticadas para la organización, preservación y acceso a los documentos archivísticos. Esto ocurre, ¿no es cierto?, ya un poco antes del Ranke, sobre todo en España, como hemos visto, pero va a ser reforzado para la práctica historiográfica. Es decir, en la medida en que la historiografía se haga más importante y sea como uno de los aspectos fundamentales, en muchos casos para la construcción de la memoria nacional, los archivos van a ser organizados sobre bases mucho más, eh, digamos, comillas, más científicas. También se promueve la creación de catálogos y guías archivísticas que detallen, que faciliten, detalladas y que faciliten la localización y uso de documentos por parte de los historiadores. Hasta hoy día los catálogos y las guías archivísticas son nuestra base fundamental, porque nosotros no podemos ir a un archivo y encontrarnos con los documentos de manera directa, sino es solo a través de los catálogos y las guías archivísticas. ¿Mm? Y los catálogos hoy día son distintos. Vamos a ver acá que los catálogos online y también utilizando inteligencia artificial, esto es muy distinto a lo que hizo Leopold Ranke en el siglo XIX, evidentemente. Pero sigue siendo importante el hecho de que un buen catálogo permite un buen trabajo historiográfico. ¿Sí? Porque documento que no esté en el catálogo, documento perdido, eh, es un documento que no existe, aunque esté en el archivo. Después está la institucionalización de los archivos, que va a ocurrir también fuertemente en el siglo XIX. De hecho, el Archivo Nacional en muchos países en América se crea a principios, fines del XIX, comienzos del XX, sobre todo por parte del Estado. Eh, y van a ser vistos no solamente como depósitos de documentos administrativos del Estado, sino que como claves para la investigación histórica. En este momento los archivos se piensan más allá de su origen, que principalmente administrativo. Y esto requirió del conjunto de normas y procedimientos para la gestión de esos archivos, incluyendo la clasificación, por ejemplo, la idea de los fondos, pero también la conservación y hoy día la digitalización de los documentos, algo que es hoy día. Esta influencia de Rankes va a ser muy grande, ¿no es cierto?, en todo el mundo. Su enfoque sobre la objetividad y el uso riguroso de fuentes primarias
es un estándar hoy día, ¿no es cierto?, la historiografía académica. Por supuesto, no tenemos esa visión del siglo XIX de lo que pensamos que es una objetividad, pero sí el acceso a las fuentes primarias y su manejo sigue siendo para nosotros un valor fundamental de nuestra disciplina. Y también inspiró Leopold von Ranke el desarrollo de la historia comparada, la historia diplomática, que son ramas de la historiografía que se basan en gran medida en la documentación archivística. Muy bien. Entonces, lo que quería ver hoy día, y con esto cerramos, era un primer acercamiento a la noción de lo que son los archivos, ¿sí? Del papel que juegan los archivos, ¿no es cierto?, en nuestro trabajo, del papel que ha jugado, ¿no es cierto?, la historia a través de cómo se ha ido configurando esta manera de acopiar, mantener, manejar los documentos, ¿no es cierto? Y en la próxima clase vamos a ir viendo cómo estos archivos los podemos ver de una perspectiva más contemporánea, de cómo trabajar en esos archivos. Entonces, en la primera clase sobre esto quería sentar las bases para que entendamos lo que es un archivo, cómo ha ido desarrollándose a través del tiempo. Y la clase que viene es cómo podemos trabajar nosotros los archivos en base a nuestras capacidades y nuestras características actuales digamos, tecnológicas principalmente. A partir de esos aspectos sería importante pensar. Gracias.